Muy buenas, queridos amigos. Soy Jesús Pozuelo, historiador y gestor cultural de la empresa Hispabilia. Hoy os traigo el tercer capítulo de la serie La Peste en Sevilla, de esta serie histórica en la que estamos tratando el episodio de peste bubónica, la epidemia que sufrió Sevilla en 1649. Recordáis que ayer tratamos varios temas. Nos situamos en los meses ayer de abril y mayo. También tratamos el tema de los enterramientos extramuros, cómo la cosa se desbordó tanto, el tema de la mortandad, que ya no había espacio en los cementerios parroquiales, como vimos ayer, y se abrieron esas fosas, esos carneros, esas fosas comunes, en las que los carros iban continuamente día y noche sacando cuerpos y tiraban cientos de cadáveres en esos carneros, en esos hoyos que se abrieron. Vimos, por ejemplo, la imagen, recordáis, de la barqueta. También tratamos el tema de las cruces, que se colocaron, bueno, vimos muchas cosas, pero uno de los, con lo que recuerdo que finalicé, es el tema de las huellas que quedan presentes en Sevilla en relación con la peste bubónica, como por ejemplo la cruz de la calle Adriano, la cruz que está en la calle San Jacinto, esquina con Pajes del Corro, indicando que ahí están enterrados cristianos. Porque no comenté ayer una cosa, y es que en Sevilla también se enterraban gente extramuros, pero los que se enterraban extramuros normalmente en el Prado de San Sebastián eran o procesados por la Inquisición, o protestantes, o asesinos que ajusticiaba los verdugos municipales de la ciudad, y se enterraban allí, en la zona de lo que hoy en día es el Prado, y lo que también era en aquel momento el Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián se llama así, por si alguien no lo sabe, por la ermita de San Sebastián, que allí se ubica en lo que hoy en día es el barrio del Porvenir, donde sale la Hermandad de la Paz, curiosamente. Pero, a lo que me vengo a referir, vamos a situarnos ya, vamos a retomar el hilo histórico, ¿de acuerdo? Nos vamos a situar a finales de mayo. ¿Recordáis que ayer dejamos más o menos la epidemia en el pico de mortandad, final de mayo, comienzo de junio, ¿vale? Y ya nos vamos a situar en el Hospital de las Cinco Llagas. Aquí podéis ver una imagen de la serie de la peste, que de ayer también os recomendé, en la que podéis ver una de las escenas que se vivían dentro del hospital, que recordáis que os comenté que fue el centro logístico de la epidemia, donde desde allí se intentaba organizar todo, curar a los enfermos, atender. Lo que pasa que ahora vamos a ver, cuando ya llegó junio, la situación se desmadró de tal manera que allí no había forma ni de atender a los enfermos ni de controlar la epidemia. Esto es una escena de lo que sería una sangría, que eran los cortes que se le hacían en las... no comenté en ninguno de los dos anteriores episodios que la peste es una enfermedad que afecta al sistema linfático, y los ganglios se inflaman, y precisamente podéis ver los bubones que se le llamaban, que solían salir o en la zona del cuello, o en las axilas, o en las ingles. Y eso es lo primero era muy fácil identificar cuando un enfermo estaba contagiado por la peste bubónica. Pero, ¿qué nos cuentan las crónicas? Vamos a volver a la crónica, vamos a decir, oficial de la epidemia, la que tanto os he enviado por el WhatsApp, ¿vale? Y si queréis, ya sabéis que solamente tenéis que escribir al número de Hispabilia y os lo envío. ¿Y qué nos dice la crónica en relación con el Hospital de las Cinco Llagas? Podéis ver, por ejemplo, en esta crónica, que es la crónica oficial de la, vamos a decir, oficial de la peste de 1649, dice: y es que a fin de atajar calles ni tomar o señalar casas, se hallaron en el famoso Hospital de la Sangre 10 y 8 salas nuevas, a fin de que en ellas hubiese estado enfermos jamás, es decir, que fuesen nuevas y no hubiesen estado, vamos a decir, usadas anteriormente por enfermos. Nos dice también: la disposición del hospital fue, en cada una de ellas, dice, de estas 10 y 8 salas nuevas, a repartir 300 enfermos, en algunas, en otras 200, y en otras a 50, conforme la capacidad de cada una. Nos cuenta también la crónica, muy interesante, ¿vale? Cómo entraban, dice, dispuso con orden de los médicos del hospital separar los enfermos que entraban moribundos, es decir, que el que entraba, que ya le quedaba un cuarto de hora, lo separaban a salas, vamos a decir, no los mezclaban con los que todavía tenían algún tipo de esperanza de vida, dice, de los morituros, y que los moribundos estuviesen en unas salas bajas, las cuales mandó la Junta que fuesen de madera, por la brevedad que pedía la necesidad. Curiosísimo, curiosísimo la crónica. Y ahora me han preguntado hoy, quién atendía a los enfermos. Es decir, a ver, el Hospital de las Cinco Llagas, que es un hospital que se construyó en el siglo XVI, que fue posiblemente el hospital más grande de Europa en su momento, en esa Sevilla populosa que fue de la ciudad posiblemente con mayor población del mundo en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando se construye. Bueno, ya estaba en funcionamiento el hospital. El Hospital de las Cinco Llagas tenía médicos, tenía cirujanos, tenía además gente que lo dirigía, eso lo vimos ayer en relación con la peste bubónica, pero la crónica nos cuenta que los médicos fueron muriendo uno detrás de otro, porque se contagiaron
por atender a los enfermos, como desgraciadamente hoy en esta epidemia está ocurriendo también con algunos sanitarios que están falleciendo porque se contagian de los enfermos que tratan. Y también interesante es que entendamos la labor importantísima que realizaron los frailes mercedarios y los frailes capuchinos en el Hospital de las Cinco Llagas. Mirad, recordáis que hablamos que los mercedarios, el convento principal de la Merced estaba en lo que hoy en día es el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Los mercedarios se encargaron de atender en todo momento a los enfermos, según nos cuenta la crónica, del Hospital de las Cinco Llagas. También nos cuenta la crónica que los capuchinos que estaban al lado del hospital, los capuchinos, el convento de los capuchinos es el que está en la ronda de capuchinos, donde está la gasolinera en la ronda, frente a la puerta de Córdoba, y los capuchinos también estuvieron dando auxilio espiritual y administrando los sacramentos a los enfermos del Hospital de las Cinco Llagas. Nos dice también la crónica que llegaban en fila los enfermos y se colocaban en la puerta del hospital para poder entrar, y que incluso barcos desde Triana subían barcos llevando a pilas de enfermos al hospital. Imaginaos la situación de descontrol total que se viviría en el Hospital de las Cinco Llagas en mayo y junio de 1649 en Sevilla. Dice, llenóse brevemente el hospital de enfermos. Ya estamos en junio, ¿eh? Dice, asombraba ver los barcos llenos de heridos que para el cuarto de la cura traían de Triana. Dice, los de la ciudad venían al principio en filas, luego fueron menester carros. O sea, los enfermos ya iban llegando, imaginaos, ¿no? Los carros con montones de enfermos hacia el Hospital de las Cinco Llagas. Quiero también que entendamos en relación con la enfermedad y con este mes de junio, ¿vale? Algunas de las crónicas, alguna más desagradable que otra, ¿vale? Pero quiero que veáis una crónica de lo que se vio en esa zona extramuros de la Puerta de la Macarena, entre lo que hay, el cuadro que vimos ayer, entre la Puerta de la Macarena y el Hospital de las Cinco Llagas, ¿de acuerdo? Lo que hoy en día es, que está vallado, es una zona jardinada, que eso es un cementerio, ese lugar tiene una altísima densidad funeraria por la cantidad de miles de muertos que se enterraron allí en el siglo XVII. Pero, ¿cómo eran las escenas que se vivían allí, precisamente en ese lugar, a las afueras del hospital? Nos dice esta crónica, dice, rajaba el corazón más bronce, dice, ver aquel distrito que hay de la Macarena al hospital. Hecho una campaña, fijaos, una campaña de desdichas. Unos agonizando, otros con frenesí, es decir, locos perdidos. Dice, otros llorando y confesando a voces sus pecados. Nos dice que algunos iban confesando a voz en grito los pecados cometidos en vida, viendo que iba a llegar el momento de rendir cuenta, ¿no? Por su vida terrenal. Dice, y para que el enojo del cielo campease más a lo descubierto, mujer hubo que a gritos confesó 7 años de amistad e incesto con su padre, del cual supe que dejaba hijos. Grave horror. O sea, fijaos hasta qué punto la situación dantesca, el escenario aquel de película de terror, hasta qué punto llegó. Y fijaos, en esta misma crónica nos dice que los vecinos de la zona salían a la Puerta de la Macarena para ver aquel, como nos comenta, ese campaña de desdicha, ¿no? Ese campo de terror que era la zona de la Macarena. Dice, impidió la justicia la salida de la gente de la ciudad a esta puerta, por pagar muchos con la vida el hacer motivo de la curiosidad. ¿Entendéis? Que muchos que salían se contagiaban y se enterraban también allí. Dice, lo que debiera serlo, la última de lástima, dice, debiera solo serlo de la lástima y escarmiación. Con estos datos curiosos de la crónica, fijaos, nos dice la crónica que no escaparon a la peste ni los peces del río Guadalquivir. Dice, sino también a las aguas del río. Dice, los peces sobre sus corrientes se miraban muertos. Es decir, que algunos atribuyeron esto a la ropa del contagio arrojada al Guadalquivir. Yo no lo entiendo. Dice, el cronista dice que él no sabe muy bien por qué, pero dice que hasta los peces murieron de la peste bubónica. Pues bien, después de estas curiosidades en relación con esta crónica, ¿vale? Que repito, os la puedo enviar. Ahora vamos a pasar a la siguiente, vamos a decir, fase, porque vamos a situarnos en el mes de junio, en 1649. Vamos a ver el pico de mortandad. Y para ello vamos a ver una imagen. Mirad, esta es la imagen que quería que vierais. Una imagen que seguro que os resulta familiar. La habréis visto en algunos disfraces, incluso de carnaval, o el carnaval de Venecia, que tiene también, vamos a decir,
cierto vínculo con vamos a decir, las vestimentas, me refiero, con este tipo de máscaras, porque precisamente esta máscara, la máscara de pico, de pájaro, que podéis ver aquí, ¿vale? Es la que utilizaban desde la Edad Media los médicos durante las curas y durante las asistencias en la peste bubónica. ¿Por qué? Porque se pensaba, esto, cualquier crónica que leáis sobre la peste, ya sea de cualquier tipo de peste, quiero decir, peste ha habido muchas a lo largo de la historia, no solamente la de 1649, ni mucho menos. De hecho, Sevilla ha sufrido más epidemias de peste. Sufrió en el siglo XVI varias, sufrió la peste negra del siglo XIV, que fue tremenda. Lo que pasa es que de esa no tenemos referencias en Sevilla, pero hay más epidemias que sufrió la ciudad, no solamente. Lo que pasa es que la epidemia de 1649 fue la que causó mayor mortandad, no solamente en Sevilla, sino posiblemente en cualquier otra ciudad europea. Porque la otra gran epidemia de peste fue la de Marsella, que más o menos pudo causar, se estima, el mismo número, que fue ya en el siglo XVIII. Pero, lo que me vengo a referir, ¿por qué usaban los médicos este pico, esa máscara de pico? Se pensaba en cualquier crónica, repito, que leáis sobre la peste, la idea, la concepción que tenían era que la peste era un enrarecimiento del aire. ¿Me entendéis? Que el aire era lo que estaba infectado y que de alguna forma no sabían que era una bacteria, que era lo que se contagiaba. O sea, era lo que saltaba de un cuerpo a otro. Normalmente cuando un cuerpo se moría, por el frío, la bacteria, a través de las pulgas, saltaban a otro cuerpo vivo y así se iban contagiando. Es decir, no era directamente por el aire, como puede ser, por ejemplo, el coronavirus, sino que era una enfermedad que se contagiaba a través de pulgas que portaban esa bacteria, la Yersinia pestis. Y lo que quiero que entendáis es que esa máscara lo que hacía de alguna forma era alejar el aire del infectado de la nariz y de la boca de los médicos. Muy interesante, ¿de acuerdo? Y seguro que muchos conoceréis esta máscara, no me cabe ningún tipo de duda. Pero ahora volvemos a Sevilla y ahora vamos a ver el mes de junio, el mes de mayor mortandad de toda la epidemia de peste bubónica. Nos vamos a situar en el junio de 1649. Mira, pues nos detenemos en la figura que precisamente está detrás mía, que podéis ver, que es un lienzo del pintor Diego Velázquez, que representa casi con total seguridad, porque se ha discutido sobre la identidad de del cuadro, del retratado, pero lo que a quien representa, como digo, casi con certeza, es a Juan Martínez Montañés. ¿Y por qué introduzco y quiero introducir a Juan Martínez Montañés en una serie sobre la peste en Sevilla? Estamos en el mes de junio, ¿recordáis? Pues Juan Martínez Montañés, posiblemente el mejor escultor en madera de todos los tiempos, residente en Sevilla la mayor parte de su vida, porque él, aunque no era sevillano, nació en Alcalá Real, en Jaén, en el siglo XVI, en 1568. Pero él se afincó en Sevilla y toda su vida vivió en Sevilla. Y además ahora os voy a contar dónde sabemos, porque está documentado completamente, dónde vivió, dónde se tenía su taller de esculturas. Y él murió el 18 de junio de 1649 contagiado por la peste bubónica de Sevilla. ¿Qué ocurre? Estaba completamente hasta en el archivo parroquial de la Magdalena, está su defunción. Martínez Montañés vivía, y esto lo sabemos perfectamente, quiere decir que no es una teoría o una interpretación, sino que es algo que está documentado completamente. Él tenía su vivienda y su taller de esculturas en lo que hoy en día es la calle O'Donnell, la que conecta la Plaza de la Magdalena con la Campana. Pues precisamente, en la calle O'Donnell, que no se llamaba obviamente O'Donnell en el siglo XVII, se llamaba la calle de la Muela, que es como se llamó hasta que se nombró con el nombre actual. En la calle Muela vivía precisamente Martínez Montañés, y Martínez Montañés tenía su vivienda en el mismo lugar que tenía su taller. Y él muere en junio de 1649 contagiado, infectado por la peste bubónica. ¿Qué ocurre? Él era mayor ya, tenía en ese momento unos 80, 81 años. Podía hacer el cálculo. Él nace en 1568, tendría unos 80 y pocos años. ¿Pero qué ocurre? Que recordáis que vimos ayer que los muertos ya no se podían enterrar, incluso en mayo, dentro de las iglesias, ni de las parroquias, ni de los cementerios parroquiales, porque no había espacio suficiente. ¿En qué parroquia le correspondería a Martínez Montañés ser enterrado? En la parroquia de la Magdalena, porque era su collación, su barrio, su parroquia. Antes los barrios en Sevilla se administraban por las parroquias, y las parroquias es lo mismo que decir un barrio. Que os digo, la Magdalena, San Vicente, San Lorenzo, Omnium Santorum, Santa Lucía, San Gil, San Miguel, El Salvador, Santa María, que es la catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que ocurre, por ser un personaje importantísimo, un personaje principal de la ciudad, sí le buscaron hueco
en la Magdalena. Pero quiero que entendáis una cosa que es interesante. Martínez Montañés, esto lo cuenta su mujer y está documentado. Él quiso ser enterrado en el convento de San Pablo. ¿Recordáis que el convento de San Pablo estaba en lo que hoy en día es la iglesia de la Magdalena, en la calle San Pablo? Precisamente, donde él quiso ser enterrado es en la actual iglesia de la Magdalena. Lo que ocurre que era la iglesia de San Pablo realmente. Lo que ocurre es que Martínez Montañés no fue enterrado, precisamente por el tema de la epidemia, en el convento de San Pablo, en la actual iglesia de la Magdalena, sino que se enterró en la antigua parroquia de la Magdalena. ¿Y esto cómo se explica? Esto se explica porque la actual iglesia de la Magdalena no es la histórica parroquia de la Magdalena de Sevilla. La histórica parroquia de la Magdalena de Sevilla estaba en lo que hoy en día, y lo podéis ver en el plano de Olavide, en lo que hoy en día es la Plaza de la Magdalena. Y en esa histórica parroquia, es decir, hoy Plaza de la Magdalena, hoy donde estaba Galerías Preciadas, donde está el Corte Inglés, es donde fue enterrado Juan Martínez Montañés en junio de 1649. Se conserva hasta él, y lo podéis ver en la imagen, se conserva, porque está en la parroquia de la Magdalena actual, el libro de enterramiento de la parroquia hasta el nombre de Juan Martínez Montañés, muerto, fallecido, en junio de 1649. Volvemos al tema de la parroquia para que lo entendáis. Mirad, en Sevilla la parroquia de la Magdalena os he dicho que estaba en lo que hoy en día es la plaza, mientras que la iglesia del convento de San Pablo era la iglesia de los dominicos del convento de San Pablo. La parroquia de la Magdalena, que existió hasta 1811, que era un templo que estaba en la plaza, fue demolido, un templo además de origen medieval, que sería una antigua mezquita y fue una de las parroquias primitivas de Sevilla. Fue demolido por las tropas napoleónicas. Y el convento de San Pablo, al ser desamortizado en 1835, poco después la iglesia que queda sin uso toma el nombre y toma vamos a decir, el carácter parroquial, y la parroquia se traslada a la actual iglesia de la Magdalena, la antigua iglesia de San Pablo. ¿Me entendéis? Son dos templos diferentes. Él quiso ser enterrado en el convento de San Pablo, pero se enterró en la parroquia de la Magdalena. La parroquia de la Magdalena la derriban, la parroquia, vamos a decir, inmaterial, y todo el archivo y todo se traslada años más tarde a la iglesia de San Pablo, hoy en día iglesia de la Magdalena, calle San Pablo, y la iglesia desaparece. Desaparece la iglesia, desaparece el templo y desaparecen las tumbas, por lo que la tumba de Martínez Montañés no la tenemos. Hay una placa que podéis ver también que nos recuerda, vamos, que esa placa no está ahora porque ahora están reformando el Corte Inglés, que ahora están haciendo un hotel, y esa placa ha desaparecido, no sé si se volverá a colocar, pero podéis leer en esa placa lo que nos cuenta, que es que fue enterrado en la parroquia de la Magdalena. Y también otro detalle, si veis, por ejemplo, la escultura que está en la Plaza del Salvador, la escultura del escultor, del escultor Sánchez Cid, que retrató a Martínez Montañés en esta escultura, que además esta escultura no estaba aquí originalmente, pero se colocó aquí. Veis que la fecha de la muerte nos dice 1568 el nacimiento y 1649. Murió en junio de 1649, Juan Martínez Montañés. Mirad, pues hablando de esculturas, detrás mías veis la imagen que mayor devoción, la imagen cristífera de mayor devoción despertaba entre los sevillanos de siglos pasados, que es el Santo Crucifijo de San Agustín. Mirad, esta talla salió el 2 de julio de 1649. Era una imagen que estaba en el antiguo convento de San Agustín de Sevilla. El convento de San Agustín ya no existe porque fue desamortizado en el siglo XIX, y lo que queda de él es el edificio en ruina, ¿vale? En realidad, lo que es el edificio sí existe, lo que pasa es que no se ve desde la calle, porque está frente a la Puerta de Carmona, ¿vale? Está, vamos a decir, embutido entre edificios. Si cogéis Google Maps podéis verlo perfectamente, justamente al lado de Luis Montot. Y ahí estaba la Hermandad de San Agustín, que salía además los Jueves Santos, y que no solamente salía en Semana Santa, sino que también salía, como he dicho antes, cuando había algún tipo de enfermedad, de calamidad, de inundaciones, de sequías, se sacaba el Cristo de San Agustín, porque los sevillanos le tenían despertaba una devoción enorme entre la población sevillana. Era como hoy en día, que os digo, el Gran Poder, o tallas como, si hablamos de tallas marianas, como la Esperanza de Triana y la Macarena, ¿me entendéis? Son imágenes que despiertan mucho fervor y muchísima devoción entre los sevillanos. Pues, ¿qué ocurre? Si nos situamos en julio de 1649, sabemos que la corporación municipal, el ayuntamiento y el cabildo de la catedral pidieron que se sacase al Cristo. El Cristo salió con poca gente que la acompañase. Ahora vamos a ver una crónica de un sevillano que vio la procesión.
Y nos dice la crónica que salió desde el convento de San Agustín, entró por la calle Águila, por la puerta de Carmona, entró por la calle Águilas. Imaginaos las escenas que se vivirían de los que quedaban vivos saliendo a ver al Cristo de San Agustín, esa talla gótica con el pelo natural, por la calle Águilas, entró hasta la Alfalfa, bajó por la Costanilla, lo que hoy en día sería, lo que hoy en día es, vamos, la Cuesta del Rosario, y se introdujo por la calle Francos, ¿vale? Dirección hacia la calle Placentina, atravesó la Cuesta del Bacalao y bajó por Placentines. Y allí precisamente, abajo ya en la calle Placentines, junto a la catedral, junto a las gradas, los recibieron, según las crónicas, según lo que nos cuenta la crónica, los canónigos de la catedral que quedaban vivos al Santo Crucifijo de San Agustín. ¿Qué ocurre? A partir de ese momento, que esto fue un 2 de julio, la peste parece ser que comenzó a remitir. Y es interesante porque al día siguiente se supone, según la crónica, que ocurrió un milagro en Sevilla, y es que el sol se tiñó de rojo. Nos dice la crónica que el 3 de julio se vio un prodigio grande en el cielo, el cual nunca se había visto, y es que el sol, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, se tornó carmesí, que parecía estar bañado en sangre. Fuese este prodigio milagroso de forma tuvo algún tipo de tema astronómico, no lo sé obviamente, yo ahí no voy a entrar, pero fijaos que es un detalle bastante curioso, que fue el día siguiente de la salida del Santo Crucifijo. ¿Qué ocurre? El Santo Crucifijo después volvió al convento y a partir de ese momento parece ser que la peste empezó a remitir en Sevilla. Ya sabemos por los médicos y las crónicas que nos cuentan que ya no hubo más contagiados, empezó a disminuir el azote, vamos a decir, de la epidemia, y a final de julio, el día de Santiago, se colocó la bandera blanca en el hospital de las 5 Llagas para indicar que la peste había remitido. ¿Qué ocurre también? Interesante es que penséis, o podáis pensar, ¿no? Bueno, ¿y yo puedo ir a ver al Cristo de San Agustín a día de hoy? ¿Puedo ir a verlo al convento de San Agustín? El convento de San Agustín, como digo, está en ruina, ¿vale? El Cristo se trasladó a la iglesia de San Roque. Siglo XIX se desamortiza el convento de San Agustín en muchos conventos sevillanos, 1835, en época de Mendizábal, el Cristo se traslada a la vecina iglesia de San Roque, ¿vale? Y ocurre que la iglesia de San Roque, el 18 de julio de 1936, junto a otros templos sevillanos, fue quemada. Fue quemada, igual que Omnium Santorum, igual que San Román, igual que Santa Marina, San Marcos, etc. ¿Vale? Y no solamente ardieron los templos de Sevilla, sino que desgraciadamente se perdió todo el patrimonio artístico, pictórico, escultórico, los retablos, que os digo, los archivos parroquiales, todo eso los consumían el fuego. Obviamente, lo que se perdía era no solamente el templo, sino todo lo que estaba dentro. ¿Qué pasa? El Cristo de San Agustín desapareció, consumido en cenizas, el 18 de julio de 1936. Pero, a mediados del siglo XX, en los años 40, se realizó una réplica que realizó un escultor que se llamaba Agustín Sánchez Cid. El mismo, curiosamente, que hizo la escultura de Martínez Montañés que vimos antes, que está en la Plaza del Salvador. Y ese Cristo lo podéis ver, esa réplica del Santo Crucifijo, en la iglesia de San Roque. Estas rutas de Semana Santa que hemos realizado este año con Hispabilia, hemos ido a ver el Santo Crucifijo. Los que estáis viendo el vídeo, que hayáis venido conmigo, habéis contemplado el Cristo. Es una talla magnífica, una réplica de Sánchez Cid que está allí, que lo podéis ver cuando pase toda esta, y podéis dar las gracias, realizar el voto de acción de gracias, como también se realiza si pasamos esta epidemia, que la vamos a pasar obviamente, ¿vale? Pero que sepáis que todavía se realiza el voto de acción de gracias por la peste de 1649. Cada 2 de julio se realiza desde la corporación municipal, van algunos concejales, miembros, y dejan un ramo de flores, una ofrenda, un voto al Cristo de San Agustín. Una cosa curiosísima que se viene realizando desde hace más de 300, desde el siglo XVII. O sea, imaginaos, desde 1649. Muy interesante también si queréis seguir la cuenta de Instagram del Santo Crucifijo de San Agustín, que os recomiendo que la sigáis. He estado hablando con la persona que lo lleva, con Antonio, y la verdad que me ha dado también algunos datos interesantes que yo no conocía, como por ejemplo que tras la salida en rogativa del 2 de julio se realizaron 2 tablas que contaban la crónica de esta salida, como digo, milagrosa de 1649. Esas tablas se perdieron en la desamortización de San Agustín y parece ser que otra llegó a San Roque, pero con el incendio también se quemó. No dejéis de seguir la página porque la verdad que da bastante información en relación con esta talla. Hasta Cervantes nombra al Santo Crucifijo de San Agustín en Rinconete y Cortadillo. Fijaos la importancia que tuvo. Bien, pues si ya hemos superado la peste bubónica y estamos en julio de 1649, el momento en el que la peste empieza a remitir, podréis podéis pensar, ¿tuvo que ver
el Cristo San Agustín, esta, vamos a decir, salida, ¿no? En Milagrosa, que yo no voy a entrar, obviamente ahí, no voy a entrar. Lo que sí quiero que entendáis es un tema que ocurría prácticamente siempre cuando había una epidemia de peste bubónica. Mira, la epidemia de peste bubónica del siglo XVII, que es la que estamos tratando nosotros, de 1649, no solamente afectó a Sevilla, afectó a todo el Levante peninsular, afectó a Aragón, a Cataluña, que pertenecía a Aragón, a Valencia, afectó a toda la zona de Andalucía, sobre todo oriental, a Málaga, afectó a Cádiz también, como vimos, y entró en Sevilla, afectó después a Córdoba, quiero decir que fue una epidemia que además duró muchos años. Y normalmente cuando una epidemia entraba en la ciudad no solamente actuaba un año, sino que el bacilo, la bacteria, el pico de mortandad siempre se daba en la época en la que estamos, vamos a decir que es similar con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Abril, mayo, junio, y a partir de julio solía remitir por el calor más seco. La humedad normalmente de la primavera facilitaba la expansión de la epidemia. Y cuando llegaba ya la época del frío, se desactivaba. No quiere decir que la bacteria hubiese desaparecido, sino que se quedaba de alguna forma como latente, ¿de acuerdo? Solía ocurrir que en Sevilla, por ejemplo, a finales del siglo XVI hubo 3 epidemias consecutivas cada año. En invierno desaparece, después llega la primavera y vuelve la epidemia a aflorar. Verano empieza a descender y así varios años, ¿me entendéis? Y en 1649 sí es verdad que se superó la epidemia. Lo que ocurre es que las consecuencias que tuvo para Sevilla fueron demoledoras. O sea, uno de los momentos más importantes, podemos decir, en la historia de Sevilla, si tuviéramos que resumir la historia de Sevilla en un librito, una página sería para la epidemia de peste bubónica. ¿Por qué? Por todas las consecuencias que supuso para la ciudad. Consecuencias, lo podéis intuir, no hace falta que yo os lo explique. A nivel demográfico, murió la mitad de la población sevillana, es decir, de cada 2, de media, murió 1. Murieron unos 60. Sevilla, os dije que a finales del 16 podía ser la ciudad más poblada de Europa. Yo contarlo, o sea, no sabemos con certeza, porque no había censo como tal. Pero contaría con unos 150.000 habitantes aproximadamente. ¿Vale? Posiblemente la ciudad, estamos hablando, por ejemplo, que Cádiz, para que hagáis una comparativa, en el siglo XVII tenía 5.000 habitantes. O sea, estamos hablando de una diferencia enorme. Era la ciudad más poblada de España y posiblemente la más poblada de toda Europa y del mundo en ese momento. Pero en el 17, que Sevilla empieza a vivir el ocaso, la epidemia de peste bubónica hunde definitivamente a la ciudad. La hunde, además, para siempre, porque Sevilla jamás recuperaría el esplendor de antaño, del pasado. Aparte, a nivel demográfico, como digo, muere la mitad de la población, que supone eso, que a nivel comercial la ciudad pierde el poderío comercial por completo. Y el eje, vamos a decir, del comercio americano se empezó a desviar y a situar de la parte de Cádiz. De hecho, es curioso, como en la segunda mitad del 17 ya muchas flotas de India, recordáis que partían del Arenal, empiezan ya a partir de forma oficial desde la ciudad de Cádiz. Y poco después, ya comenzó el 18, en 1717, la institución que regulaba, que controlaba todo el comercio con América, el monopolio, se traslada, la casa de contratación, se traslada a la ciudad, a nuestra vecina y querida ciudad de Cádiz. Y Cádiz por eso tuvo ese siglo XVIII de esplendor, que Sevilla lo tuvo en el siglo XVI. Todo lo que fue el monopolio del comercio y todo lo que conllevó para la ciudad, para Cádiz. La Cádiz del XVIII es el momento más álgido de la historia de la ciudad. Y también es interesante que entendáis que tuvo también una huella y un impacto a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, porque imaginaos una ciudad en la que muere la mitad de la población, como si hoy en día cayese una bomba atómica y mata a la mitad de la población. Pues, imaginaos el impacto que eso tiene a nivel, vamos a decir, de concepción, ¿no? de la vida. Si este coronavirus, que afortunadamente la letalidad no es muy alta, sino que es de un 3%, pero ya nos está removiendo y nos está sacudiendo, ustedes imaginaos que no quiero ni inventarlo, pero que llega una epidemia que tiene una tasa de letalidad del 50%, o sea, haceros una idea. Pues eso ocurrió en Sevilla, y eso le pasó a los sevillanos del siglo XVII. Y el cuadro, la imagen con la que querría terminar esta serie sobre la peste en Sevilla, es precisamente una pintura que expresa mejor que ninguna otra, en mi opinión, esa idea tan barroca del siglo XVII, de la Sevilla de posterior a la epidemia de peste, esa, como digo, idea de la fugacidad de la vida. El In Ictu Oculi, cuadro de Valdés Leal, Juan de Valdés Leal, pintor importantísimo del barroco, vamos a decir, después de Murillo, más importante en el siglo XVII en Sevilla. Y estamos hablando de un cuadro que expresa muy gráficamente esa idea de la muerte, veis cómo porta el ataúd, cómo apaga la vela,
inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, llega la muerte y por muy rico que seas, por muy, vamos a decir, aunque haya sido el rey, el obispo, fijaos todos los objetos de poder, la espada, noble, los más pudientes, da igual, porque la muerte no entiende ni de nobles, ni de ricos, ni de pobres, sino que a todos, cuando llega la muerte, todos somos iguales. Y esto lo estamos viendo también con el coronavirus. Aquí no hay, vamos a decir, distinción entre si eres de un sitio, si eres de otro, si eres más blanco, eres más oscuro, eres... Da igual, somos todos humanos y a todos, de cara a la muerte, nos va a barrer igual. Más antes, o sea, más temprano o más tarde, obviamente, ¿no? Pero lo que nos dice el cuadro es que inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos te lo esperes, la muerte puede llegar y apagar la existencia. Y fijaos cómo pisa la bola del mundo con el pie izquierdo, ¿no? Este cuadro lo encargó Miguel Mañara a Juan de Valdés Leal para el Hospital de la Caridad, para la iglesia de San Jorge, que no vamos a hablar aquí de esa iglesia, pues eso da para otra serie. Pero me parece muy gráfico y muy interesante para que veáis cómo era el pensamiento de la Sevilla después de la epidemia de peste bubónica de 1649. Y con esta imagen, con este cuadro magnífico de Valdés Leal, me despido de esta serie que no va a ser la última, ha sido la primera, pero no va a ser, como digo, ni mucho menos la última, ¿de acuerdo? Espero no tener que hacer mucho, por eso quiere decir que la cuarentena se va a alargar, pero también, por supuesto, espero que lo paséis lo mejor posible este tiempo en el que estamos. Habéis visto como lo que estamos viviendo, bueno, no deja de ser una tragedia, por supuesto, porque hay personas que están muriendo, porque los sanitarios lo están pasando fatal, pero quiera que no, nosotros lo único que tenemos que hacer es estar en casa y colaborar de esta forma. Quiero decir que no tenemos que ir acarreando muertos por las calles, no estamos viviendo una situación tan trágica como la del siglo XVII. Con esto quiero decir que, bueno, que aprovechéis para leer, para ver películas, para los que estéis en familia. Pero desde luego lo que no podemos hacer es quejarnos más de lo que estamos viviendo, porque afortunadamente, y podemos ver la comparativa con esta tragedia, no es ni mucho menos la peor de las situaciones, ni muchísimo menos en mi opinión. Así que nada, os envío un beso a todos, espero que os haya gustado, si os ha gustado y lo compartís, yo por supuesto os lo agradezco, y nos veremos la semana que viene en la segunda serie de Hispabila TV, que ya veremos sobre qué tema trata, eso lo veremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.